Hola, en este curso de la mejor manera de aprender español, había varios temas de los que os quería hablar. Os quería hablar de muchas cosas, de muchos detalles, y he pensado que una buena idea sería hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Entonces, en este vídeo os voy a decir preguntas que recibo frecuentemente, que la gente pregunta a menudo, y voy a responder esas preguntas, así también vosotros podréis aprender. Entonces, este vídeo es la primera parte del vídeo de preguntas y respuestas. Así que empezamos. La primera pregunta o comentario que recibo a menudo es que a veces la gente me dice que no entienden todo lo que digo en mis vídeos, que no lo entienden todo. Y sí, esa es la idea. La idea es que para aprender, pues no lo entendemos todo, tenemos que encontrar cosas nuevas que todavía no entendemos para poderlas aprender, ¿no? Y es verdad que en el otro vídeo, en el vídeo sobre cómo mirar los vídeos de Dreaming Spanish, explico que es mucho mejor mirar vídeos que son fáciles, incluso que parecen demasiado fáciles. Pero cuando empezáis, cuando estáis viendo vídeos de nivel beginner o super beginner, pues vuestro español no es tan bueno como para poder encontrar vídeos que son demasiado fáciles, ¿no? Entonces, es normal al empezar que haya muchas palabras que no entendéis. Pero lo importante es que entendáis el tema, que entendáis la historia. Si entendéis el tema, la historia, si entendéis unas cuantas frases de las que os estoy diciendo, no hace falta entender cada palabra, pero podéis empezar a entender lo que quieren decir algunas palabras, sobre todo palabras que se refieren a cosas, ¿no? A objetos. El móvil, papel, ¿no? Diferentes objetos que enseño en los vídeos, podéis empezar a aprender esas palabras y ya está. Eso es lo único que necesitáis para ir mejorando, para poder aprender el idioma. Entonces, no os preocupéis de si no lo entendéis todo, porque todavía durante mucho tiempo no lo vais a entender todo. Hay algunas palabras, sobre todo palabras que solamente tienen una función, que no tienen un significado claro, que son palabras gramaticales, que se aprenden más adelante. Tenéis que entender ya muchas palabras para poder empezar a entender el significado de estas palabras, ¿no? De estas palabras gramaticales. Entonces, si no lo entendéis todo, si no entendéis todas las palabras, no os preocupéis, intentad mirar los vídeos más fáciles que encontréis y ya será suficiente para ir aprendiendo vocabulario, ir aprendiendo español. Otra pregunta relacionada que me hace la gente, o un comentario, es: no entiendo nada, incluso en los vídeos más fáciles no entiendo nada. Vale, creo que tenemos una idea diferente de lo que es entender y no entender. Cuando mucha gente dice no entiendo nada, quiere decir no estoy 100% seguro de nada. Y sí, es normal, cuando empiezas a aprender un idioma, es normal que no estés 100% seguro del significado, quizá del significado de ninguna frase. Pero no hace falta estarlo. Esa no es la idea de Dreaming Spanish, no es la idea de aprender con Comprehensible Input. Si yo empiezo a deciros la palabra papel y os enseño un papel, y más adelante hablo de otra cosa y papel, llegará el momento en que vuestro cerebro directamente va a relacionar la palabra papel con el papel. Y eso no hay nadie que no lo entienda. En mis vídeos de beginner y super beginner, sobre todo en super beginner, hay suficientes casos en los que digo palabras y enseño directamente lo que es. Y con repetición lo vais a entender. No hace falta entender el 100% de ninguna frase, de frases enteras al principio, porque no es posible. Entonces, solamente entended que lo importante es
entender el tema, la historia, el tema general del que estoy hablando, y gracias a eso podréis empezar a aprender palabras concretas, palabras sueltas al principio. Otra pregunta que recibo muchas veces es ¿cuál es el mejor nivel de vídeos para mí? El mejor nivel es el nivel en el que no te aburres y que es el más fácil que puedes tolerar, que puedes no aburrirte, el más fácil en el que todavía te interesa, te divierte. No quiere decir, es posible que haya algún nivel que sea demasiado fácil. Si realmente ves un vídeo entero y no hay ninguna palabra que no conocieras, ya las conoces todas, pues sí, puede ser que sea un poco demasiado fácil. Pero solo con que en un vídeo haya 4 o 5 palabras que no conoces, ya estás aprendiendo. Y estás aprendiendo seguramente más rápido que si en el vídeo hay 20 o 30 palabras que no conoces. Entonces, en general, recomiendo mirar vídeos un poco más fáciles de lo que creéis que tenéis que mirar. Otra pregunta es, ¿debería mirar un vídeo varias veces o muchas veces? Y esta pregunta la contesto en más detalle en el vídeo sobre cómo mirar los vídeos o cómo usar Dreaming Spanish. Os recomiendo que miréis ese vídeo. El resumen es que no tenéis que forzaros a mirar un vídeo varias veces. Sobre todo, no miréis un vídeo varias veces si os empezáis a aburrir. Si notáis que, como ya conocéis el vídeo, os estáis aburriendo, no estáis prestando atención, es mejor mirar un vídeo nuevo, un vídeo de algún tema que os interese. Pero si el vídeo pues todavía no os aburre, si hace tiempo que lo visteis y queréis volver a verlo, a ver si ahora entendéis más, pues entonces sí que podéis hacerlo, no hay ningún problema. Otra pregunta es, ¿debería intentar memorizar palabras? No. El método de aprender con Comprehensible Input, con input comprensible, no requiere memorizar palabras. No, si oís una palabra que no conozcáis, no tenéis que repetirosla en la cabeza, ¿no? Boli, 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 boli. No hace falta y no es útil realmente. Es mejor prestar atención al vídeo, escuchar lo que está pasando y la palabra boli pues ya aparecerá más adelante, en otro contexto, en otra situación, dicha por otras personas, y eso nos ayudará más a aprender la palabra boli y aprender todo su significado y las maneras como se usa, mucho más que repetirnos en la cabeza la palabra boli, boli, boli todo el rato. Así que no hay que intentar memorizar ciertas palabras. Confiad en que si recibís mucho input, escucháis mucho español, las palabras se van a repetir, porque si son útiles, las vais a volver a escuchar seguro. Otra pregunta es, ¿debería usar un diccionario? En general, no recomiendo usar un diccionario en casi ninguna situación. En general, yo creo que los diccionarios se usan demasiado y para aprender un idioma no son tan útiles. Un caso, sobre todo, en el que no recomiendo mirar un diccionario es si estáis escuchando español o estáis leyendo español y veis una palabra que no conocéis. Sobre todo una palabra que no es muy importante. Pues no, mirar el diccionario, vais a mirar la definición y a los 5 minutos os vais a olvidar de la palabra y del significado. La única situación en la que consultar un diccionario creo que, tiene sentido y no es malo, es si estáis, escuchando un vídeo o leyendo algo y veis que la misma palabra se repite y conocer esta palabra es importante para entender la historia o para entender el vídeo. Si veis que, si no conozco esta palabra, es que aquí no entiendo nada, pues una opción es mirar otro vídeo y esa opción sigue siendo posible. No hay nada malo en decir, vale, pues voy a mirar otro vídeo más fácil. Pero si estáis viendo una serie o leyendo un libro y queréis entender esa parte, ese trozo del libro o de la serie, y necesitáis entender esa palabra, pues en ese caso creo que sí, no hay un problema en consultar el diccionario,
Usad el diccionario solamente para entender la palabra en ese contexto, para buscar, a ver, en este contexto, ¿qué puede ser? ¿Qué quiere decir? Pero tenéis que dejar que el significado de la palabra os lo dé el contexto, os lo dé el libro, os lo dé la serie de televisión, no el diccionario. El diccionario os va a dar varias opciones, pero intentar memorizar esas palabras no sirve de nada, porque el diccionario no te está diciendo en qué situación se puede usar cada palabra, en qué situaciones, sobre todo en qué situaciones no se puede usar cada palabra, cada traducción. Entonces, usad el diccionario solamente como pista para que os ayude a entender el significado, este significado de esta palabra en este contexto. Es mejor mirar los vídeos con o sin subtítulos, porque sé que hay mucha gente que mira Dreaming Spanish con subtítulos. Yo recomiendo nunca mirar los vídeos con subtítulos en inglés, con subtítulos que no sean en el mismo idioma, eso seguro, porque vuestra cabeza está en modo inglés, no está en modo español. Después, si recomiendo o no mirar con subtítulos en español. Sobre este tema todavía no he tomado una decisión clara, no estoy 100% seguro de cuál es la mejor manera. Si no habéis leído mucho español, no habéis practicado mucho leer, si estáis empezando a aprender español con Dreaming Spanish, quitad los subtítulos, no os van a ayudar mucho los subtítulos. Para gente que haya estudiado español en la escuela primero, que normalmente les hacen leer mucho y usar mucho el español escrito, entiendo que os ayude a identificar las palabras, a saber qué palabras estoy diciendo. No sé si es muy útil porque puede distraerte, puede hacer que estés leyendo y que estés un poco ignorando lo que estoy diciendo o lo que estoy realmente hablando, ¿no? Puede ser que al estar leyendo también estéis usando los sonidos del español que tenéis en vuestra cabeza, que pueden ser sonidos del inglés, pueden ser sonidos de otro idioma, no los sonidos realmente del español que estoy usando yo. Por eso no estoy seguro de que sea lo mejor mirar con subtítulos, pero todavía no tengo una respuesta clara para esta pregunta, todavía no estoy seguro. Otra pregunta es, vale Pablo, ya he visto todos tus vídeos y ahora no sé qué más hacer. Pues bueno, hay muchas cosas que podéis hacer. Os recomiendo que miréis los demás vídeos de este curso, porque os explico cómo conseguir inmersión en contenidos para nativos o contenidos para gente que aprende. También os recomiendo varios podcasts en ese vídeo. También Crosstalk y también pues inmersión si vivís en el país donde se habla el idioma, diferentes maneras como podéis conseguir inmersión. Pues cada una de estas tres cosas tengo un vídeo en este mismo curso y os recomiendo que los miréis. Otra pregunta que me han preguntado bastantes veces es, Pablo, yo entiendo tus vídeos de nivel intermedio, de nivel avanzado, pero no entiendo las películas y las series o los youtubers, no entiendo a los demás españoles o hispanohablantes cuando hablan. Hablan demasiado rápido o no pronuncian claramente, etcétera, ¿no? Vale. Claro, me entendéis a mí mejor porque yo estoy haciendo vídeos para gente que aprende español, porque pronuncio claramente, intento pronunciar claramente. Muchas veces no hablo demasiado rápido, no hablo tan rápido como hablaría cuando hablo con mis amigos o con mi familia. Pero también, muy importante, es que hablo de un tema seguido, hablo de un tema continuamente. Empiezo a hablar de un tema y vosotros ya sabéis más o menos lo que podéis esperar, las cosas que pueden existir dentro de este tema, de este contexto, ¿no? Cuando miráis una serie o miráis una película, hay un cambio de contexto, la gente empieza a tener otra conversación, a hablar de otro tema diferente. Cuando miráis a un youtuber, pues os dice una broma o usa muchas expresiones coloquiales, usa muchas expresiones idiomáticas, ¿no? Con segundos sentidos. Y en general lo que os recomiendo para eso es, primero, que sigáis mirando Dreaming Spanish o otros vídeos
o podcast de nivel intermedio, porque vais a conseguir más y más vocabulario, vais a aprender más y más vocabulario. Y sabiendo mucho vocabulario, sabiendo muchas palabras, os ayudará con esos cambios de tema, con esos cambios de contexto, porque cuando hay un cambio de contexto, tenéis que entender muy bien las siguientes palabras que dicen, las primeras palabras que dicen para entender, ah, vale, están hablando de este tema, ¿no? Entonces necesitáis mucho vocabulario. También mucha práctica escuchando, porque si antes habéis estudiado español en la escuela o habéis estudiado con libros, muchas palabras las habéis aprendido quizá como traducciones o las habéis aprendido a leer, pero os tenéis que acostumbrar a escucharlas y a escucharlas muchas veces para luego poderlas identificar más rápido. Necesitáis realmente escucharlas y conectar directamente la palabra con el significado para luego poderla identificar, poderla entender muy rápido, pues cuando una persona habla rápido o también cuando una persona no pronuncia claramente. Cuando no pronuncia claramente, si además las palabras que dice todavía no las conocéis muy bien, pues os cuesta identificarlas. Mientras que si ya conocéis las palabras bien, solo con que el sonido se parezca, ya os es más fácil y os es más rápido saber qué es lo que están diciendo. Y por supuesto, práctica de escuchar a personas pues, que no hablan tan claramente, que hablan quizá un poco más rápido, y eso con mis vídeos de nivel avanzado estoy intentando hacer algo así, y en el futuro pues creo que intentaré encontrar más gente, más profesores para que hagan vídeos en Dreaming Spanish, y así os acostumbréis también a diferentes maneras de pronunciar las palabras. Vale, y la siguiente son dos preguntas relacionadas. La primera es, Pablo, ¿por qué te entiendo pero no sé hablar o no sé hablar al mismo nivel? ¿O por qué entiendo a un nivel mucho más alto del que yo realmente puedo hablar? Y la respuesta es sí, simplemente sí, es así. Todo el mundo es así. Los hablantes nativos somos así. Entendemos muchísimas más palabras de las que usamos, muchísimas más palabras de las que podemos usar, aunque lo intentemos. Hay muchas palabras que hemos visto pocas veces, que hemos leído solamente, que si intentáramos recordarlas, no nos saldría o nos costaría acordarnos de esas palabras, pero muchas más. Entonces, esto es algo que no se puede evitar. Una palabra, para entenderla, tenemos que conocerla pues a este nivel, pero para poderla usar, tenemos que conocerla a este nivel. Por lo tanto, siempre va a haber muchas palabras que todavía no están a este nivel, que tenemos que seguir mejorando. Siempre va a haber más palabras que estén por lo menos aquí que palabras que estén por lo menos aquí, ¿no? Y sí, tenéis que acostumbraros porque es inevitable. Pensad que en vuestro propio idioma a vosotros también os pasa. Entonces, para llegar a poder hablar un idioma con fluidez, lo que tenéis que hacer no es conseguir que todas las palabras que tenéis a este nivel lleguen a este nivel. No, tenéis que seguir mejorando todas las palabras, mejorando todas para que las palabras que están a este nivel ya sean suficientes para hablar pues, de cualquier tema que vosotros queréis hablar en el día a día, ¿no? Otra pregunta o otra queja es, Pablo, es que me equivoco mucho, hago muchos errores. Y bueno, esta pregunta está relacionada con la anterior, con el hecho de que cuando estáis teniendo una conversación, quizá entendéis a la otra persona, pero cuando intentáis decir algo, pues os equivocáis. Y hay cosas que quizá entendéis, hay tiempos del pasado o el subjuntivo que los entendéis, pero cuando los intentáis usar, pues a vosotros no os sale. O hacéis errores, cometéis errores. Entonces, sí, el problema es el mismo que en la pregunta anterior, y es que para entender también una cierta regla de gramática, tenéis que llegar a un cierto nivel y para poderla usar,
y que os salga naturalmente, pues el nivel ese tiene que ser más alto. Pero ¿cómo se consigue eso? Es con input, con exposición al idioma, escuchando el idioma, leyendo el idioma y acostumbrándoos al idioma. Porque si hacéis eso mucho, os sonará natural, ya os parecerá natural y os saldrá naturalmente esa frase ya bien hecha. Y si lo pensáis, ya hay muchas cosas del idioma, del español, que habéis aprendido y que os salen y que sabéis hacer. Entonces, si hasta ahora con ese input habéis llegado hasta aquí, podéis seguir usando el input y seguiréis avanzando, seguiréis aprendiendo esa gramática más complicada. Si el input ya os ha servido para cierta gramática más fácil, pues os tiene que seguir sirviendo para cierta gramática más complicada, porque al final es lo mismo. No hay nada que sea fundamentalmente diferente entre gramática más sencilla o gramática más complicada, ¿no? O más avanzada, diría. Y bueno, ya este vídeo es un poco largo. Esto va a ser la primera parte de preguntas y respuestas y voy a hacer una segunda parte, así que mirad la segunda parte de este vídeo también, ¿vale? Venga, hasta luego.